Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otro webinar de Aritac. Ya estamos listos para comenzar nuestra sesión del día de hoy. El tema, masculinidades y bienestar. ¿Qué implica ser hombre en el siglo XXI? Recientemente, el día 19 de noviembre, tuvimos la celebración del Día Internacional del Hombre, aunque es menos difundido y menos promovido que el Día Internacional de la Mujer, pero pues el hombre también está de fiesta, ¿no? Y por eso el día de hoy pues tenemos este webinar, este, ¿qué implica ser hombre en el siglo XXI? Y para ello pues tenemos a un invitado quien está representando a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Y en este caso, nos referimos al doctor Carlos Arturo Olarte Ramos, quien ya está en la sala, ya está listo para comenzar. Y pues él es doctor en psicología por la Universidad Veracruzana, cuenta con dos maestrías, en este caso es maestro en psicología y desarrollo comunitario y maestro en administración, ¿sí? Aparte de eso, pues cuenta con una licenciatura en comunicación y en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También pues es profesor investigador en la División Académica de Educación de la misma universidad, es docente en el Colegio de Bachilleres de Tabasco y es investigador de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. También forma parte del núcleo básico del doctorado en educación y de la maestría en ciencias en intervención psicosocial, ambos programas del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. También forma parte del cuerpo académico consolidado en Derecho, Psicología y otras ciencias, temas emergentes de vulnerabilidad y derechos humanos. Sus líneas de investigación son estudios sobre varones y masculinidades, comunicación afectiva y vulnerabilidades. Es responsable técnico del proyecto sobre economía circular, hombres de agua y tierra, identidad y cuidado en grupos comunitarios. Es el tema de ese proyecto de economía circular. Y ese proyecto pues cuenta con financiamiento por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. También fue coordinador del libro Cuerpos Masculinos, Miradas Multidisciplinarias a sus Vulnerabilidades, que se desprendió del proyecto de investigación Prisioneros de la Pandemia, Varones, Emociones y Relaciones Interpersonales en la Nueva Normalidad, análisis en la periferia de Villahermosa. Actualmente coordina el libro Identidad y Cuidados Masculinos, experiencia de varones en la economía circular comunitaria. Entonces, nuestro invitado de hoy nos cuenta con todas las herramientas, con toda la trayectoria para presentarnos este tema tan interesante. Recuerden que como ustedes ya están acostumbrados a los webinars que maneja Aritac, recuerden que no pueden, en este caso, quizás utilizar el chat para hacer preguntas, sino que nos vamos a comunicar por el botón de preguntas y respuestas que deben tener o en la parte inferior de su dispositivo o en un lateral, y allí pueden esbozar sus inquietudes para que nuestro ponente pueda darle la atención correspondiente. Y ahora sí, sin más preámbulos, pues estamos listos para comenzar nuestro webinar, Masculinidades y Bienestar, que implica ser hombre en el siglo XXI. Adelante, doctor Olarte, bienvenido. Gracias a todos y a todas por estar presentes, conectados y conectadas a través de este canal. Y bueno, agradezco infinitamente a quienes están organizando esta plática, esta charla, el espacio y el tiempo para poder dialogar con ustedes. Y si no dialogar de manera directa, bueno, reflexionar la construcción social de las masculinidades en esta contemporaneidad, considerando que, bueno, hemos transitado
desde tiempos atrás, con un modelo muy rígido o un modelo que se le conoce como hegemónico de la masculinidad, con prácticas que vinculan a los varones al dominio, a las cuestiones de poder, a otras que están emergiendo y que se presentan como alternativas o como, no sé, actividades o roles en que los varones están involucrándose para ser más empáticos, sobre todo ser en espacios de equidad con sus pares varones, sus pares mujeres y con pares de otras identidades de género. Mi nombre es Carlos Arturo Larte Ramos, soy profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y bueno, agradezco de nueva cuenta ese espacio. Voy a compartir rápidamente la pantalla para poder presentar lo que les tengo preparado y creo que el tema del día de hoy nos está invitando a reflexionar acerca de esa construcción social de los cuerpos, considerando que, bueno, compartimos ese espacio. En muchos cuerpos compartimos este espacio, algunos se identifican con ser mujer, otros con ser varones, y bueno, desde las cuestiones de género se identifican las masculinidades, las feminidades y demás identidades de género. Yo me voy a enfocar a, pues, compartir lo que han llamado las masculinidades, el bienestar y sobre todo reflexionar acerca de lo que significa ser hombre en el siglo XXI. Y bueno, para ello ustedes están viendo una presentación rápidamente. En la portada de esta presentación podemos ver una imagen donde están unas manos que están enlazadas y que tiene un lazo color azul y unos bigotes. Y desde entonces, si vemos esta imagen muy fija y podemos empezar a reflexionar acerca de esta imagen, podemos ver que están vinculando a las masculinidades con un color azul y con el bigote. Y pareciera de que si no tienes el bigote o no comulgas con gustos en cuanto al color azul, pues pareciera de que no, que no estaría vinculado con las masculinidades. Y por lo tanto, romperías con esto que han llamado masculinidades y sobre todo romperías con los roles tradicionales que se le asignan a los hombres. Por eso, desde esta entrada, les quiero invitar a que reflexionemos al respecto y en el transcurso de la plática vamos a estar llevando una serie de reflexiones que a mí me gustaría que ustedes estuvieran haciéndolos en casa, a lo mejor en una hoja blanca que tengan suelta, a lo mejor en una libreta o incluso en la computadora, en el teléfono o en cualquier otro medio, donde pudieran ustedes registrar estas reflexiones para que al final de la plática ustedes se queden con ciertas anotaciones que les pudieran dar pauta también para continuar reflexionando más allá de esta plática. Y bueno, en esta imagen estamos viendo una serie de fotografías que están mostrando actividad laboral en los hombres. Y decidí colocar actividad laboral porque si revisamos esto de la construcción social de los cuerpos, específicamente con la cuestión del género, en las masculinidades, bueno, existen una serie de mandatos, existen ciertas prescripciones y ciertas normatividad que socialmente se establecieron, por lo menos en Occidente, para identificar, delimitar la acción y la participación de los varones en sociedad. Y una de ellas, una muy marcada en los varones, es esto de ser productivo. A los varones desde que nacen lo socializan para que sea fuerte y por lo tanto pueda responder cuando tenga una edad ya laboral, pueda responder ante cualquier demanda de trabajo y sobre todo que pueda producir economía. Lo que implicaría entonces que tiene dos elementos con el cual pudiera demostrar sus masculinidades. Podemos apreciar en unas imágenes, vemos en la primera que está en la parte superior e izquierda, van a apreciar a dos personas que están sentadas y que de alguna manera están representando a aquellos varones que están dedicados a un oficio que puede ser la albañilería, que puede ser la plomería o cualquier otra actividad en donde existe mayor participación de los varones. E incluso la imagen superior derecha podemos apreciar también dos varones que están trabajando en cuestiones de albañilería y así vemos otra imagen medio en donde hay un varón, hay uno en una calle, en una carretera y en las partes de abajo podemos ver a una persona que está dedicada a la carpintería, otra a ser chofer y otra al trabajo de campo. Independientemente de cuál sea la actividad laboral, por lo menos en esta lámina, lo que yo quiero darles a entender o quiero compartirles es que hay una vinculación muy directa de los varones mayores en cuestiones del trabajo, en el sentido de que es una responsabilidad muy grande el tener que trabajar para poder generar el recurso económico que pudiera solventar todos los gastos y todas las necesidades que implica el mismo sujeto como su familia.
Pero en este caso estamos viendo varones que están trabajando en oficios y que pareciera que los oficios en nuestro país tienen un nivel económico menor o tienen una cuestión de reconocimiento menor en comparación con las profesiones o con los, aquellas formación académica de nivel superior. Y estos hombres, que si bien es cierto, están cumpliendo con este mandato, finalmente ellos también existe esta por propia naturaleza del hombre buscar una actividad laboral porque tiene que generar un ingreso para sí mismo. Ya dejemos a un lado el que tenga que poder solventar el gasto o las necesidades de otras personas o de algún grupo, sino el de él mismo, porque implica una alimentación, el cuidado de la salud, la vestimenta, recreación, vivienda, entre otras cosas. Pero específicamente con esas imágenes podemos ver que esos hombres en el trabajo están expuestos a vulnerabilidades. Es decir, muchos de esos hombres podemos ver que están trabajando bajo el sol y muchas de las ocasiones, si nos vamos al campo y podemos explorar todas las actividades laborales que se realizan en la intemperie, la exposición al sol, la exposición a la lluvia y a otros factores del clima pudieran ser elementos de riesgo para la salud de los varones. Aquellos que trabajan, por ejemplo, en un espacio como la carpintería, no son ajenos a ninguna vulnerabilidad, porque finalmente el hecho de trabajar en la carpintería implica utilizar ciertos materiales o ciertas sustancias o ciertas herramientas que van a poner en riesgo el cuerpo del sujeto ante cualquier descuido o ante cualquier accidente que pudiera ocurrir en ese espacio. Y ocurre lo mismo con una persona que está manejando un autobús, un microbús, una combi, porque aparentemente pudiera ser un trabajo fácil, por el hecho de estar sentado. Sin embargo, pasar mucho tiempo sentado también implica una afectación muy directa al cuerpo y a la salud del sujeto. Y eso si no contamos que existen riesgos en el espacio, donde, por ejemplo, factores estresantes como un asalto, como violencia en el transporte o incluso a cualquier tipo de insulto que pudiera generarse en el espacio del autobús, son de alguna manera situaciones de vulnerabilidad o factores de riesgo para la salud del sujeto. En cambio, en estas otras imágenes también podemos apreciar, la mayoría son varones que tienen una actividad, pero aquí yo considerando que tienen una preparación profesional académica en donde se le permite en este caso a un médico con una especialización que puede realizar operaciones quirúrgicas, o bien aquel que se dedica a la docencia, aquel que se dedica a la administración, aquel que se dedica a las cuestiones de venta y aquel que se dedica al escenario de la construcción o a la transformación. Aparentemente, esos escenarios de trabajo son más seguros porque de alguna manera tener ya un empleo donde dependemos de una organización, pues en teoría se esperaría que la organización te ofertara cierto servicio social en donde está o cierta prestación social en donde se encuentra el servicio médico. Y ante cualquier dolencia que tuviera el sujeto, bueno, tiene su servicio médico. Sin embargo, esto no los vuelve inmunes o no los protege al 100% de cualquier riesgo que pudiera presentarse en el trabajo, porque todos los trabajos tienen un nivel de riesgo, por la cuestión del tiempo, por la cuestión del pesar que implicaría la actividad laboral y también incluso por las relaciones interpersonales que se pudieran presentar en esa organización. Por lo tanto, aquellos varones que tienen o que realizan esas actividades laborales en escenarios más consolidados o en escenarios mucho más formales, también están expuestos a factores de riesgo y que por lo tanto vulneran la salud. Esta otra lámina muestra aquellos varones que participan en actividades consideradas subterráneas. Muchos varones se dedican al comercio de manera ilegal de sustancias psicoactivas y también se dedican a otro tipo de actividades como por ejemplo la satisfacción del cuerpo o esos escenarios en donde se permite que el cuerpo esté muy vulnerado o que se convierta en objeto de deseo. Entonces, si estamos viendo que hay varones que socialmente son aceptados porque hay un trabajo como un oficio o una profesión, también tenemos varones que se dedican a actividades socialmente no aceptadas o ilegales y por lo tanto también están expuestos mucho más que los anteriores a situaciones de riesgo. Por lo tanto, frente a esas imágenes con el cual quiero detonar la primera reflexión, me gustaría que ustedes en casa estuvieran reflexionando cuál es la realidad que tú ves alrededor y cuál es la realidad a la que tú te enfrentas
siendo varón, o incluso si eres una mujer, bueno, cuál es la realidad que ves que enfrentan o que se exponen las figuras masculinas que tienes a tu alrededor, porque todos y todas estamos expuestos a situaciones de riesgo. Entonces, esta primera reflexión, ojalá lo pudieran ustedes escribir para que vayamos en el transcurso de esta plática haciendo esta reflexión acerca de las vulnerabilidades que tiene el cuerpo y específicamente los varones para cuando cumplen con esos mandatos de la masculinidad. El sistema de salud mexicano, se entendería que estando en nuestro país, nos oferta una serie de, pues, de prestaciones. Desafortunadamente, tenemos desigualdades sociales en el país y muchos de los trabajos, pues, carecen de ese servicio social, carecen de esta prestación, porque recordemos que hay personas que emprenden y son sus propios jefes o sus propios, ellos mismos generan sus propios ingresos. Pero también tenemos un grueso de la población que estás posicionado en organizaciones de manera particular o incluso gubernamentales donde reciben una prestación y una prestación médica. El detalle es que el sistema de salud mexicano tiene deuda histórica con toda la población, porque en teoría son tres componentes que lo integran. Uno, tenemos un esquema de salud social basado en el empleo, es decir, hay un contrato formal de trabajo y por lo tanto cuando tengo este contrato formal implica que yo tenga la prestación del seguro social o del servicio médico, que pudiera ser ya sea de manera estatal o de manera federal. Y en el caso de las figuras del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, que son dos organizaciones que prestan el servicio médico a toda la cuerpo o a todo el grueso de la población empleada en organizaciones de manera formal. También tenemos otro componente que es el servicio de asistencia pública para los no asegurados, en donde el gobierno del país, el gobierno federal, oferta también centros de salud para que la gente trabajadora y la no trabajadora asista a un espacio en donde puedan atender sus dolencias, tales como los centros de salud o los hospitales comunitarios. Y tenemos en el sector privado estos proveedores de servicios de aseguradores que están desvinculados del sector público y que por lo tanto la persona tiene que pagar por ese servicio. Retomamos. Sí, estaba compartiendo la tabla de dolencias físicas en el caso de los varones y estábamos viendo que hay muchos causales de mortandad en el país entre la población masculina. Y tendríamos, por ejemplo, que hablábamos de enfermedades del corazón, hablábamos de diabetes, hablábamos de tumores malignos y hablábamos de adicciones. Y yo me paré en este punto porque cuando hablamos de adicciones se refiere a cuando el sujeto consume sustancias psicoactivas y que le genera ciertas alteraciones en el cuerpo. Entonces, ese es como un medio que los varones que tienen prácticas hegemónicas utilizan para la demostración de la masculinidad, porque recordemos que hay un mandato de género que implica o que exige a los varones ser fuertes, y la fortaleza no es únicamente la cuestión física, sino también es el aguante ante una enfermedad. Por eso es que las adicciones implican un factor de riesgo mayor y llama la atención que sea un factor importante en el país, porque estamos entonces entendiendo que tenemos una población masculina vinculada a las adicciones que a su vez genera otro tipo de prácticas que están relacionadas con la violencia. Y en cuestiones de la edad veíamos que hay una población adulta que presenta mayores dolencias. La población adulta joven es la que tiene pues mayor situaciones de dolencias físicas y esto habla de que hay algo que está ocurriendo con la salud de los varones. Probablemente es porque no se cuiden, probablemente porque no están previniendo o probablemente es porque están respondiendo o el cuerpo está respondiendo ante muchas exigencias que le representan los mandatos de género. Y bueno, los hombres de todo el mundo siguen teniendo tasas más altas de morbilidad y mortalidad que su contraparte femenina. Y mucho tiene que ver con esta creencia de que el cuerpo del hombre es un cuerpo fuerte, un cuerpo de hierro. Los hombres viven menos y de forma menos sana, lo que impacta a las familias, comunidades, economías y sociedades. Solamente quiero que se ubiquen si son población económicamente activa, en donde están en un trabajo. En un trabajo de manera oficial hay que cumplir con un horario de entrada y un horario de salida y se entendería que en esa jornada, que es de 8 horas, vas a tener un espacio para tu alimentación. Vemos, si nos acercamos a la realidad laboral,
vamos a encontrar espacios en donde este horario no se cumple, en donde en este horario implica más tiempo de trabajo porque hay exceso de trabajo, hay menos personal y por lo tanto el trabajo se debe sacar con quienes estén y por lo tanto implica un mayor esfuerzo del cuerpo y de la mente para poder realizar ese tipo de actividades. Y entonces estamos exponiendo al cuerpo a una situación de enfermedad. Pero además, si a ese le adicionamos el hecho de que hay un horario de comida que no respetas, y o a lo mejor sí lo respetas, pero que no consumes alimentos saludables, o a lo mejor lo que está de paso y compras comida considerada chatarra porque es lo primero que en ese momento puedes tener dado el poco tiempo que tienes para comer y que no te puedes pasar a tu casa. Entonces estamos que contribuyendo desde el trabajo a tener situaciones de enfermedad. Si a eso además exploramos el ambiente laboral en donde existan disturbios, en donde existan exigencias, en donde existan presiones y en donde existan situaciones de estrés, entonces, además de la cuestión física que pudiera generarse por el cansancio y por la mala alimentación, también estaríamos hablando de dolencias de corte mental, en donde no existen vínculos afectivos adecuados en el trabajo y más allá de ser compañero de trabajo, pareciera de que estamos trabajando con máquinas que no sienten y que por lo tanto no me interesaría estar revisando cuál es la necesidad emocional o la necesidad mental de mi trabajador cuando lo que yo necesito es que cumpla al 100% y que sea eficiente en el trabajo. La mayoría de las causas subyacentes están relacionadas con estilos de vida evitables y modificables. Y créeme que eso es muy curioso porque podemos evitar esas situaciones. Tanto así que desde casa podemos llevar la alimentación al trabajo para poder tener una alimentación mucho más saludable. Y tanto así que en el mismo trabajo podemos hacer alguna actividad física, por lo menos de 2 o 3 minutos para romper con la monotonía y estar mucho tiempo sentados o muchos tiempos parados. Aquí la intención es que la persona, el cuerpo se mueva y que tenga dinamismo para evitar esta parte sedentaria y por lo tanto tenga mayor posibilidad de conservar la salud. Por eso decimos aquí, ya hemos reconocido, ya se ha identificado cuáles son las causas de mortandad y entonces tenemos que hacer algo. Y desde el trabajo tenemos que hacer algo. Creo que aquellas personas que están como responsables del área de recursos humanos, creo que es muy importante que tengan esta visión de que la población laboral, la población de trabajadores, es una población que requiere su espacio de recreación dentro del trabajo. Y con esto no quiero decir que tengan que ser fiestas. Tengo que decir que es el pequeño espacio que se le pudiera proporcionar de tiempo y espacio para que se estire, para que pudiera realizar o romper con esta dinámica que se vuelve monótona para que entonces su índice de bienestar aumente. Recientemente hemos transitado por una epidemia, por una pandemia, y que nos obligó a cuidarnos. Y creo que esta pandemia nos dejó muy en claro que somos demasiados vulnerables independientemente de quiénes somos. Y por lo tanto, las cuestiones de prevención deben estar tanto en la casa como en el trabajo y en cualquier escenario en donde nos estamos desarrollando. Los hombres, se ha identificado también a partir de estudios, que los hombres son más propensos a fumar y beber, a tomar decisiones poco saludables o riesgosas, a retrasar chequeos regulares y atención médica. Hay una creencia fuerte, comentaba hace rato, de que el cuerpo de hombre pareciera que es un cuerpo de hierro, un cuerpo que no se cansa. Y por lo tanto, ante una dolencia, pues me atiendo poco. Por eso vemos aquí que los varones son los que menos acuden al servicio médico. Y eso no únicamente es por la cuestión de la creencia del mandato, sino también porque las condiciones laborales y la realidad laboral está impulsando a que los varones acudan menos al trabajo. Y lo digo por lo siguiente, porque los horarios de trabajo son rígidos y entonces una persona que si bien es cierto es su derecho como prestación para que le den el permiso y acuda al servicio médico, encontramos que el servicio médico no está disponible en ese momento que asiste el sujeto al servicio y tiene que esperar 1 o 2 horas para que pueda ser atendido. Por lo tanto, el permiso que le pudieran otorgar de 1, 2 o 3 horas en el trabajo, pues se va con el tiempo de espera en la fila para ser atendido. O bien,
A veces hay especialistas que no existen en un centro de salud o en un hospital y que se requiere y que por lo tanto ese sujeto cuando llega al servicio médico tiene que acudir o tiene que esperar una fecha que le asignaron para que pueda ser atendido por otro especialista en otro espacio. Y entonces esto va atrasando la atención del sujeto y por lo mismo se convierte en un factor en donde el sujeto dice, prefiero no ir y yo autorrecetarme o yo ver lo que hago para recuperar parte de mi salud, porque si sigo perdiendo el tiempo, una de dos, o provoco un malestar en el trabajo porque tengo muchas ausencias, o dos, me rescinden de mi contrato. Porque recordemos también que las empresas están en una posición de que necesitan al trabajador para que puedan cumplir al 100% con el objetivo de trabajo. Por eso es importante que los centros de recursos humanos en las organizaciones vean que el servicio médico no es lo único que le puedan otorgar a los trabajadores varones para el hecho de tener un bienestar, sino que deben tener un programa integral de atención a la salud en donde implique la salud mental, la salud física y la salud social y tener, por supuesto, las previsiones necesarias para que el sujeto cuando necesite el servicio médico haya una persona que lo pudiera suplir. Pudiera sonar como que un deseo, pudiera sonar como que algo inalcanzable o una utopía, pero es necesario que lo haya, esas figuras que pudieran suplir ante la ausencia de alguien el trabajo porque se requiere que esta persona también cuide su salud. Si queremos tener trabajadores eficientes, trabajadores responsables, pues requerimos que la organización también se comprometa con la salud del sujeto. En cuestiones de salud mental veíamos que, o decía hace rato, que las cuestiones físicas son las de mayor dolencia en el cuerpo y son las que más se atienden, en teoría. Las que más se atienden en comparación con la salud social y la salud mental. Pero si vemos las estadísticas, aun cuando la salud física es la que más se atiende, pues tenemos un sector poblacional que casi no acude al servicio médico. De acuerdo con Mental Health America, las dolencias de salud mental en los varones más comunes son la depresión, el suicidio, la ansiedad, trastornos bipolares, trastornos de la alimentación, esquizofrenia y abuso de sustancias. Y de acuerdo con el centro, alcoholismo, trastorno del desarrollo y demencia. Sea cual sea la dolencia en la cuestión de la salud mental, es muy importante atenderla en el sentido de que recordemos que la salud mental implica la capacidad del sujeto para desarrollar sus habilidades y que para que esas habilidades sean en beneficio a la comunidad. Entonces, vemos que hay una salud mental vulnerable o una salud mental poco atendida por parte de los varones. Entonces, el abuso o mal uso de medicamentos, de drogas o alcohol, cambios notables en el estado de ánimo, apetito y niveles de energía, el escape a través del trabajo, deportes u otras conductas de distracción, conductas violentas, controladoras o abusivas, problemas digestivos, dolores de cabeza y dolor y toma de riesgos son algunas de los síntomas que pudieran observarse en la población masculina cuando presenta estas dolencias de salud mental. Y ante ello tenemos que prender los focos rojos porque una población trabajadora que tiene esos problemas de salud mental pudiera generar otras prácticas nocivas para la organización y sobre todo mayor tensión dentro de la organización. Por eso es importante que la salud sea, su cuidado sea de manera integral. Y llega un punto que implica esas dinámicas de trabajo que es el estrés laboral. Factores como la exigencia física y mental, los plazos de trabajo, la carga de trabajo, el ambiente del lugar de trabajo, las horas o duración de trabajo, la falta de una remuneración adecuada o el tiempo libre remunerado son factores que están generando el estrés laboral. Por ejemplo, en una organización particular educativa, es decir, en una escuela particular, los docentes y los administrativos cumplen con un horario, pero hay docentes que trabajan únicamente por horas y el hecho de trabajar por horas, el ingreso que están generando por el trabajo de horas no le es suficiente para solventar sus propias necesidades. Por lo tanto, se ven en la necesidad de contratarse en otro empleo.
y de pronto tiene que dividir su espacio, su tiempo en dos empleos y cumplir de manera eficiente, que haya un estresor en cuestiones del tiempo, porque entre uno y otro, aunque pudiera haber un espacio suficiente para traslado, finalmente existen situaciones que no están en nuestro control que pudieran generar ciertos atrasos y por lo tanto, a lo mejor si hay un atraso, genera un estrés del sujeto mientras se va de un lugar a otro lado. Por eso es importante ver cuáles son esos factores de estrés laboral de todas las profesiones para poder atenderlas. Y digo, la población que está siendo afectada al respecto, tenemos fatiga constante, dificultad para la concentración, irritabilidad y depresión o ansiedad como algunos de los signos que pudiera presentarse al respecto en cuestiones del estrés. Y aquí tenemos otra reflexión. Aquellos varones que transitan en 2 o en 3 empleos, vale la pena hacerlo en el entendido que la cuestión económica lo amerita, pero ¿será que la cuestión económica es mucho más, es mayor o eso sea mayor respecto a la salud? Por eso ahí la pregunta es cuáles son los costos que está pagando el sujeto para mantener su salud o para generar esta cuestión económica y por qué los estás pagando. Recordemos que hay un mandato que implica esta cuestión del éxito, esta cuestión de la supremacía, esta cuestión de la generación de economía, porque entre varones se compara quién es el que puede más y el que gana más. Y llegamos entonces que si hay factores sociales y culturales que están generando una serie de condicionantes de riesgo para la salud de los varones en el espacio laboral, entonces tenemos hombres máquina de hierro, tenemos hombres olla de vapor y tenemos hombres Superman, Thor y Rambo. Es decir, aquellos superhombres que creen que no se van a enfermar, aquellos superhombres que aún enfermos creen que no les va a pasar más y aquellos hombres que creen que con solo su poder se van a curar. Por eso los hombres mueren más por creerse o sentirse machos. Los hombres con depresión son más propensos que las mujeres a reportar síntomas de fatiga y una pérdida del interés en el trabajo o los pasatiempos. Y entonces tenemos que voltear a ver qué es lo que estamos haciendo en el espacio laboral, qué es lo que está, cuál es la dinámica que se presenta en el escenario laboral. Y entonces reflexionar, yo soy un hombre máquina de hierro, ¿será que mi cuerpo aguanta tanto? ¿Seré un hombre olla de vapor en el sentido de que si controlo mi emoción, hay un momento en que pueda reventar esta emoción y generar ciertas violencias? ¿Soy un hombre Superman que todo lo puede? ¿Soy un hombre Thor con tanta fuerza? ¿O soy un hombre Ramo a que todo el mundo le teme? Entonces, al respecto, ¿qué superhéroe eres? ¿Cuál es tu poder? ¿Y cómo usas ese supuesto poder que tienes para tu salud? Factores socioculturales como los medios de comunicación nos presentan ciertos estereotipos de hombres y de varones que deben permear en todos los espacios y en donde pareciera que sigue existiendo esta característica del hombre fuerte, del hombre productivo, del hombre conquistador y del hombre en el espacio público. ¿Sale? También es importante mencionar que la familia es un espacio de mucho impacto en el comportamiento de los sujetos varones. Finalmente, los sujetos se socializan en familia y por lo tanto, papá, mamá y otros familiares transmiten esos valores de comportamientos o esos valores de comportamientos a las nuevas generaciones. Por eso hemos señalado que la cultura en México, en la familia, está contribuyendo a que continuemos con estos hombres Superman, esos hombres Thor o esos hombres Rambo. ¿Sale? Muy bien. Y entonces la conferencia me dice, la plática me dice, ¿qué es lo que está pasando con los hombres en el siglo XXI? En el siglo XXI tenemos una serie de factores que están generando mucho malestar en la salud y también en los vínculos que establecemos con las demás personas. Pero es importante que si ya analizamos esos factores de riesgos en los sujetos varones socializados con este modelo hegemónico, en donde pareciera que la demostración de la masculinidad es lo más importante, pues tenemos que ponernos a reflexionar y sentarnos a decir, bueno, ¿qué tanto mi poder o mi dominio me está ayudando a mantener mi salud? Es importante que transitemos a las masculinidades no hegemónicas, aquellas manera de ser o de vivir la masculinidad donde no implique esas prácticas de violencia.
Suena fácil, pero no es nada fácil, pero sí es imposible. ¿Y por qué digo que no es nada fácil? Porque estamos viviendo en un contexto, una realidad social, en donde nos están pidiendo que los varones cumplan con ciertos mandatos. Y es necesario que esos varones empiecen a cuestionar, que debatan esos mandatos de género, porque si se estamos dando cuenta que esos mandatos implica un peso para la salud, entonces si continúo con esos mandatos, mi salud se va a ver mucho más mermada. Por eso, la invitación aquí es, vamos a transitar a esos espacios y a esas prácticas no hegemónicas en la convivencia con la otredad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, hay un compromiso con el cambio personal. Es decir, los varones con estas cuestiones hegemónicas reprimen la emoción. Seamos diferentes. Vamos a expresar los afectos. Vamos a gestionar nuestras frustraciones. Vamos a vivir nuestra sexualidad de manera responsable y vamos a cuestionar, debatir y de alguna manera desbaratar estas ideologías de fobias contra aquellas personas que tienen identidades que son diferentes a la heterosexualidad. Por eso es importante que haya un cambio personal y para ello implica una reflexión de cómo yo, hombre, expreso mi afecto, cómo yo, hombre, tengo tolerancia a la frustración, cómo yo, hombre, estoy viviendo mi sexualidad y cómo yo, hombre, estoy respetando las identidades de género y las identidades sexuales. Otro cambio importante que se requiere para las prácticas no hegemónicas es el hecho de la lucha activa contra la violencia. Recordemos que las estadísticas en nuestro país, si no es que en el mundo, vinculan a los varones con las prácticas de violencia y la mayor parte de los victimarios en cuestiones de la violencia de género son varones. Los varones son quienes más agreden a las mujeres. También hay varones que agreden a otros hombres y viceversa. Hay mujeres que agreden a mujeres y mujeres que agreden a varones. Sin embargo, la estadística mayor implica que son los varones que agreden más a las mujeres. Por eso, en ese transitar hacia masculinidades no hegemónicas implica que hay que ir cambiando patrones de comportamiento, que hay que ser más empáticos y que hay que respetar el cuerpo de la otra persona. Por eso hay una lucha activa contra la violencia hacia las mujeres y la discriminación por razones de género. Y no únicamente en contra de las mujeres, también necesitamos respetar la decisión de identidad de las otras personas que tienen identidades que rompen con el parámetro binario de nuestra sociedad. Aquellas culturas trans que existen, culturas que son necesarios el reconocimiento social y que se les den también las oportunidades de desarrollo. Otro factor para transitar a este bienestar en el siglo XXI de los varones implica asumir de forma igualitaria la responsabilidad en el cuidado de las personas. Tradicionalmente, los varones pues tienen una distancia significativa en el cuidado del padre, de la madre y el cuidado de los hijos, incluso de la pareja y de su propio cuerpo. Pareciera que el cuidado es una palabra prohibida en la cultura masculina, porque pues es el riesgo. Si voy a demostrar masculinidad, entonces me tengo que arriesgar y el riesgo implica no cuidarme. Entonces, necesitamos que los varones tengamos esta responsabilidad en el cuidado de uno mismo, con la salud física, salud mental y la salud social. Cuidado de la otra persona que está conviviendo conmigo. Cuidado de los hijos si es que existen, ¿sale? Involucrarme de manera directa en la crianza, involucrarme de manera directa en el afecto hacia los hijos y las hijas. Cuidado de los padres, es decir, aquellos adultos mayores, porque nos va a tocar en el momento de nuestra existencia cuidar de adultos mayores, porque en el momento probablemente nos tengan que cuidar a nosotros y a nosotras cuando tengamos una edad avanzada. Un cuarta invitación respecto a transitar a masculinidades no hegemónicas es el apoyo, impulso y visibilización de modelos positivos de masculinidad, es decir, hombres cuidadores, hombres pacíficos y hombres sensibles. No estoy diciendo hombres débiles, estoy diciendo aquellos hombres que reconocen sus emociones y que se reconocen como seres sensibles. Aquí también entraría
la responsabilidad que el sujeto hombre tiene en casa. Tradicionalmente es la mujer quien se dedica a la mayor parte de las actividades en casa. Y es importante que los varones también se involucren en estas tareas en donde no únicamente sea la cuestión física o la cuestión dura de la casa, como componer algún desperfecto que hay en la casa, sino que también pueda contribuir, más de contribuir, que realice, por ejemplo, actividades domésticas, porque si el sujeto vive en casa, también le ensucia y por lo tanto va a requerir que haga la parte que le corresponde para limpiar ese espacio. Y bueno, hay un compromiso con el cambio en el ámbito público, es decir, tenemos que generar una población crítica de hombres a favor de la igualdad. Hay que defender estrategias de conciliación. Cuando tengamos un conflicto con la otredad, sea hombre, sea mujer, entonces tener esta mediación del conflicto y tener esta posibilidad del diálogo para llegar a acuerdos. Hay que renunciar a espacios de poder para que sean ocupados por mujeres. Y esto no significa que las mujeres se vuelvan poderosas. Cuando digo renunciar a espacios de poder implica dejar a un lado este elemento que hace el dominio, sino que hay que compartir con todos y todas esos espacios en donde podemos ser productivos y donde podemos contribuir al desarrollo social. Si vemos que la mayor parte de las gerencias o las cabezas de las organizaciones pues son varones, bueno, también las mujeres tienen estas posibilidades y ¿por qué no? Hay que apoyar. Los varones podemos contribuir a que las paredes pegajosas, a que los suelos pegajosos en las organizaciones para las mujeres desaparezcan y también podemos contribuir a que se rompan los techos de cristal. Hombres y mujeres tienen por igual derecho el crecimiento laboral y el crecimiento personal. Y bueno, las públicas que favorezcan también la salud de los varones. Si bien es cierto, hay una deuda histórica con las mujeres, bueno, esto no significa de que tengamos que hacer un lado la salud de los varones. También es importante que tengamos aquellas políticas públicas en donde se favorezca el acceso a la salud o programas de salud dirigidos a los varones, más allá de aquellos programas de violencia, más allá de aquellos programas de vasectomía, porque si revisamos los programas de salud dirigidos a los varones, se reducen a trabajar la violencia y a la cuestión de la natalidad con la vasectomía o con estas cuestiones de los anticonceptivos. Pero ¿dónde queda la salud mental? ¿Dónde queda la salud social? ¿Dónde queda la salud afectiva? Que son necesarios también trabajarla. Y entonces también el hecho de que tengamos más espacios para que puedan acudir a los centros de salud y sobre todo cuando, por ejemplo, los varones tengan esta vivencia de las paternidades o del paternaje, bueno, tengan más allá de 5 días, de 3, 5 días que está reglamentando en el país, que tengan la posibilidad de mayor convivencia. Obviamente implica un cambio estructural en el sistema, en el sentido de que si los sujetos, requerimos sujetos comprometidos en casa, entonces 2 trabajos no va a ser posible y por tanto implica que cuando se emplea en un solo escenario, bueno, que su recurso económico sea suficiente para solventar toda la necesidad que implica uno mismo y de las personas con las que comparte ese espacio. Ya para ir finalizando la plática, tenemos entonces aquí un comparativo con estas imágenes de este modelo antiguo y de este nuevo patrón de la masculinidad. Veíamos que se considera al padre como proveedor, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver a la figura masculina cómo desarrolla una relación amorosa, cercana con los hijos. Ya no tanto proveedor económico, sino también que puede proveer emocionalmente hablando. También, por ejemplo, habíamos visto que el cuidado de los hijos es exclusivo de las mujeres. Bueno, vamos a transitar a que los varones se involucren en las tareas de crianza y cuidado de los hijos. También, por ejemplo, veíamos que el padre o el hombre no se responsabiliza de las tareas domésticas. Bueno, pues ahora se va a responsabilizar de las tareas domésticas. Y bueno, que el padre impone su autoridad. Bueno, pues ahora es la autoridad compartida con quien estás coexistiendo en tu espacio de hogar. Entonces, tanto los hombres que deciden atender su salud y la alimentación como los que deciden no hacerlo, coinciden en la misma motivación por la toma de decisiones, cumplir mandatos de masculinidad. Por eso vamos a romper, por eso tenemos que reflexionarlo, tenemos que cuestionarlo,
para romper esos mandatos, porque seguramente habrá varones que no estén de acuerdo con cumplir con estas prescripciones sociales. Es un acto violento incluso hacia sí mismos, ya que se están negando la atención que requieren para cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, la reflexión es, ¿qué estás haciendo tú, varón? ¿Qué estás haciendo tú, hombre? ¿Qué estás haciendo tú, sujeto que te identificas con la masculinidad? Con tus prácticas, con tus vínculos, con tu espacio. ¿Qué requerimos? Bueno, requerimos del sistema salud preventiva, servicios de salud eficiente, programas para la salud masculina, sistema laboral eficiente y políticas públicas. Requerimos del sujeto debatir las prácticas hegemónicas, responsabilidad con uno mismo y empatía para con la otredad. ¿Y qué requerimos de las organizaciones? Programas de salud mental y psicosocial de manera integral. ¿Sí? Voy finalizando mi intervención con qué cambios estás dispuesto a hacer desde lo individual, desde las organizaciones, para transitar de este modelo tradicional que nos están imponiendo hacia un modelo más empático o un modelo en donde la masculinidad se vivencia de una manera diferente. ¿Y cómo podemos incidir en el sistema? Entonces, de esta manera estamos, de alguna manera, invitando a la población que nos esté escuchando para ver, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres para transformar estas realidades como sujetos masculinos? Necesitamos cuidar nuestro cuerpo, necesitamos cuidar nuestras emociones y necesitamos cuidar nuestra salud social a partir de los vínculos afectivos que establecemos con la otredad. Por lo tanto, en este siglo XXI, que estamos rodeados por muchas situaciones complicadas, muchos estresores, muchas demandas y muchas presiones, creo que estamos si reflexionamos mucho, podemos ponernos un escudo de protección para decir, primero está mi salud. Ciertamente me debo a un sistema, ciertamente necesito responder ante una exigencia laboral, pero entonces necesito también voltear a ver mi salud y voltear a ver mis capacidades como sujetos para poder seguir respondiendo ante la exigencia social que tenemos. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Yo ofrezco una disculpa por todas las cuestiones técnicas que se presentaron en el desarrollo de la plática, pero en definitiva creo que estamos llamados precisamente a que, bueno, cómo nos estamos construyendo y qué tanto estamos respondiendo a estas demandas. Recordemos que las demandas se pueden convertir en un peso muy fuerte y este peso, si no lo hacemos a un lado, nos va a hundir. Perfecto, doctor Carlos Olarte. Ha sido un tema muy interesante. Y pues esperamos que pues, la audiencia pues lo haya disfrutado, ¿no? Hay una pregunta en el blog de preguntas y respuestas. Nos dicen por acá, ¿cómo puede replantearse el papel del hombre y la mujer en la sociedad para fomentar la igualdad de oportunidades? Muy bien, yo creo que si cada quien reflexiona lo que realiza en sociedad es un punto de partida. Tenemos que cuestionarnos cada quien cómo estamos socializados, cómo yo siendo hombre aprendí a ser hombre y cómo yo siendo mujer aprendí a ser mujer. En definitiva, hemos estado viendo que si reflexionamos sobre cómo fuimos formados como hombres, pues permea esos mandatos. Por eso es que respondo ante una exigencia física o por eso es que responde ante una exigencia económica. Y lo mismo las mujeres responden ante una exigencia afectiva y responden ante una exigencia de crianza. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tengo que involucrarme en las asignaciones de la otra persona. Es decir, yo también puedo ser afectivo y yo también puedo dedicarme a la crianza. Y también la mujer puede ser independientemente económica y también puede tener fortaleza. Aquí el detalle es evitar estos comparativos de quién puede más que el otro. Aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué yo puedo contribuir a que tengamos relaciones afectivas mucho más sólidas, mucho más empáticas y sobre todo que tengamos las oportunidades necesarias? Tenemos que alzar voces, tenemos que visibilizar injusticias,
Tenemos que dejar en claro que hay espacios que oprimen y por lo tanto, si actuamos en ello, creo que podemos visibilizar estas situaciones negativas y empezar a actuar. Y esto implica que si uno lo inicia, tenemos o sea, que haya alguien que continúe el trabajo. Porque recordemos que la transformación social no depende de una persona, depende de todos y depende de todas. Por lo tanto, si quiero establecer o quiero generar espacios de igualdad, entonces yo, hombre, haré lo que me corresponda con prácticas no hegemónicas, mejor dicho, con prácticas empáticas, con prácticas de comprensión, con prácticas de pacificación. Y yo, mujer, entonces, también contribuir a no únicamente siendo afectiva, sino también a lo mejor liderando y a lo mejor también haciendo trabajos o actividades tradicionalmente asignados a los varones. Tenemos que romper con esas estructuras. Excelente, excelente, doctor Carlos. Tenemos por acá otra pregunta en el bloque de preguntas y respuestas. Nos dicen, ¿qué recomendaciones o estrategias se pueden realizar dentro del aula de clases? ¿Cuáles propone? Y antes de que Fíjate que conteste, ahí es muy doctor, y interesante, disculpa que le interrumpa, ¿sí? antes de que la agarrando vuelo y lo corté, pero mientras usted está contestando, les recordamos a las personas que están conectadas que en el chat tenemos el enlace para obtener la constancia por haber asistido a este tema. Así que métete al chat, haz clic en el enlace, regístrate para que obtengas la constancia inmediatamente. Ahora sí, doctor, adelante. ¿Qué recomendaciones o Y qué bueno que estrategias se pueden preguntaron acerca realizar? del escenario escolar, porque la escuela, qué bueno que preguntaron sobre el escenario escolar, porque la escuela representa un escenario de socialización muy fuerte para los sujetos. Y entonces en la escuela reproducimos mucho de lo que nos dicen en casa. En la casa nos dicen los hombres son así, las mujeres son así, y entonces en la escuela se reproducen esos patrones. Yo creo que ahí tenemos que también ser muy conscientes cuando somos docentes de que hay que evitar reproducir esas prácticas de divisionismo a partir del sexo y a partir del género. Entonces, ¿qué recomendamos desde el salón de clases? Uno, utilizar un lenguaje inclusivo. Vamos a evitar aquellos términos que sean sexistas y evitar aquellos términos que impliquen el poder de un género respecto al otro o el dominio de un género respecto al otro. Pero también dando y viendo en igualdad a todos y todas. Ciertamente somos diferentes en estatura, en peso, en color, en ideología, pero entonces requerimos que el docente que está enfrente al grupo vea las posibilidades o despierte las posibilidades y las habilidades en los estudiantes. Y sobre todo, que impulse esos tratos de igualdad. En la escuela como es un centro, como es una estructura, la estructura organizacional implica una jerarquía y por lo tanto se desprenden relaciones binómicas de dominio y subordinación. Pues el director es el que está dominando respecto al cuerpo docente. El cuerpo docente domina al alumnado y el alumnado es dominado por el jefe de grupo. Y entonces así se presentan situaciones dicotómicas de desigualdad. Necesitamos romper con eso. Esto implica entonces que tengamos en los salones bueno, en toda la organización, estas miradas de género, que trabajemos con perspectiva de género y que siempre cuestionemos por qué así y por qué de esta manera y por qué no de la otra manera. Y por qué existen diferencias de participación de las mujeres respecto a los varones. O por qué existe mayor representatividad de los varones en comparación con las mujeres. Necesitamos hacer las actividades con perspectiva de género que nos invite a que yo como sujeto me voltee a ver a mí, cómo yo estoy construido. Y por supuesto requerimos que el cuerpo docente reflexione consigo mismo y consigo misma cómo está construida y qué está dispuesta a hacer para cambiarle. Porque a veces escuchamos docentes de tradición que decimos, es que me cuesta muchísimo trabajo cambiar. Pero bueno, ya el reconocer que te cuesta trabajo, ya estás dando un primer paso. ¿Qué tendrías que hacer? Continuar trabajando en ti para que esas estructuras rígidas se vayan ablandando. Y aquellas personas o aquellos docentes que están como que con estas ideas del género, continuar trabajando, porque no es únicamente en el salón de clases, también es en el patio, en la dirección, en el jardín, porque de pronto vemos en el patio divisionismo. Vemos, por ejemplo, en la cancha de fútbol se van allá los varones y las mujeres no entran a la cancha de fútbol.
O vemos los jardines, están más las mujeres y entonces hay menos varones en el jardín. Entonces, requerimos que esos espacios escolares no se masculinicen ni se feminicen, sino al contrario, sean abiertos. Entendería que son abiertos, pero tenemos que impulsar aquellas prácticas en donde se involucren todos y todas. En un festival navideño, en un festival del Día de las Madres, en un festival, no sé, o algún homenaje, vamos a evitar que sean los varones los que hagan el trabajo fuerte y que las mujeres sean quienes hagan el trabajo afectivo. No, los hombres también pueden hacer los adornos y pueden adornar. Y las mujeres también pueden jugar fútbol. Entonces, tenemos que ir rompiendo esas estructuras rígidas en las escuelas para que entonces tengamos más posibilidades de impulsar la igualdad de género en los escenarios académicos. Así que yo lo resumo con un lenguaje inclusivo, prácticas no hegemónicas, igualdad de oportunidades para todos y todas, impulsar las habilidades de todos y todas e involucrar a todos y todas en todos los escenarios que hay en el centro escolar. Excelente, doctor Carlos. Pues muchas gracias por estos comentarios. No vemos más preguntas allí en el box de preguntas y respuestas. Recuerden que este es el medio para que puedan hacer sus consultas al ponente. Recuerden también que en el chat está activo en este momento el enlace para que puedan registrarse y obtener su constancia por haber asistido a esta conferencia. El enlace caduca apenas se termine esta transmisión. Así que si no lo has hecho, haz clic en el enlace en este momento para que puedas obtener tu constancia. No se vale que termine la transmisión y luego nos llames, oye, no alcancé al enlace, o nos manden un correo, Horus, no alcancé el enlace. No, porque el enlace solamente está activo durante esta transmisión. Así que si no lo has hecho, este es el momento perfecto para que hagas clic, te registres, coloques los datos que te soliciten y obtengas automáticamente en el correo que registraste tu constancia de participación. Por lo tanto, por lo pronto, mi estimado doctor Carlos Olarte, muchísimas gracias tanto a usted como a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por proveer estos temas tan interesantes que van enfocados en impulsar el bienestar de nuestros colaboradores y en este caso particular el de los hombres que a veces quedamos un poco relegados, sobre todo hace pocos días, el 19 de noviembre que se celebró el Día Internacional del Hombre y pues pasó debajo de la mesa. Entonces, Sí, pero son fíjate que cosas... ahorita que mencionas, perdón por la interrupción, ahorita que Adelante, mencionas el Día adelante. Internacional del Hombre, creo que es importante también recalcar que no es tampoco para felicitarnos, así como se hacen esas campañas por el Día Internacional de la Mujer que felicitan a las mujeres y que no es para felicitar, sino para conmemorar un hecho histórico que generó la fecha. En el caso de los varones, no es que se conmemore, sino se celebra precisamente el Día del Hombre para reflexionar cuál es el papel que los hombres desarrollamos en la sociedad y cómo estamos contribuyendo al desarrollo social. Pero también es una invitación para cuidar la salud, porque de pronto decimos el Día del Hombre, ay, entonces vamos a aplaudirle a aquel hombre que trabaja. Pues sí, hay que aplaudirle, pero también hay que recordarle que debe cuidar su salud. También hay que recordarle que debe cuidar la alimentación y también debe recordarle que tiene que establecer vínculos afectivos adecuados y que hay que, de alguna manera, contribuir a que las demás personas también estén bien. Si soy, por ejemplo, parte de una familia y me han asignado la responsabilidad mayor de la familia, bueno, hago mi papel, pero esto no significa de que yo sea autoritario, ni que yo sea el que va a decidir siempre, sino que en construcción, en comunión, en colaboración, tomamos decisiones en la casa. Por eso es que el Día del Hombre es importante celebrarlo en el sentido de recordarnos a todos los varones el cuidado de la salud, nuestras prácticas de sexualidad, los vínculos afectivos, los vínculos que tenemos con las mujeres, con las otras identidades y también qué onda, ¿no? Cómo estamos construyendo desde la cultura, la política, desde el trabajo, de la educación, desde los medios de comunicación y demás. Así que sirva la fecha para recordarnos que sí, somos sujetos socializados, pero contribuimos
de manera equitativa con las mujeres. O sea, no somos más que las mujeres, somos sujetos, somos seres humanos y tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos frente a la ley, que al igual que las mujeres. Así que ser hombre no es que me haga más dominante, ni me haga, ni ser superpoderoso. Sencillamente soy un sujeto, un ser humano, que así como las mujeres puede ser vulnerable, ¿no? Excelente resumen, doctor Carlos, y yo creo que en este minuto que ha dado este resumen a esta respuesta, pues ha resumido notablemente el tema de lo que implica ser hombre en el siglo XXI. Muchísimas gracias por su participación, gracias por sus comentarios, gracias a todos ustedes los que apartaron un espacio dentro de su apretada agenda para tomar esta sesión. Recuerden que estará disponible a partir de la semana que viene en nuestro canal de YouTube. En caso de que quieras volverla a ver o quieras rescatar parte de lo que se ha mencionado acá, pues la semana que viene puedes verla en nuestro canal de YouTube. De hecho, ya nos sigues en YouTube. Si no lo has hecho, este es el momento ideal para que te metas en YouTube, busques a Aritac y nos sigas activando, por supuesto, la campanita de notificaciones. Esperamos que próximamente puedas obtener a través de este canal y a través de los distintos canales de comunicación que tiene Aritac información valiosa para tu desarrollo y crecimiento. Y en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, le agradecemos a usted, doctor Carlos Solarte, y a todos ustedes que estuvieron presentes el día de hoy por haber permanecido en este espacio y los invitamos a una próxima oportunidad. Hasta luego, nos vamos.